Y el horror en Venezuela ya no distingue edades. Niñas, madres, abuelas se han convertido también en objetivos de un terrorismo de Estado que emplea la represión como castigo familiar. Samantha Sofía Hernández, de apenas 16 años, fue secuestrada violentamente por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar en casa de sus abuelos, esto en Caracas, en la capital venezolana. Su padre ahora mismo está desaparecido desde el mes de enero. ¿Cuál es el delito? Ser hermana de un militar exiliado. Otro caso, hablamos de otro caso, Margie Orozco, una médico, fue condenada a 30 años de cárcel por criticar la falta de medicinas en el país. Ameris Torres, de Sequea, de 71 años, una mujer de la tercera edad, la desaparecieron tras ir a una farmacia. Otras mujeres, como la hispano-venezolana María Auxiliadora Delgado, cumplen condenas desproporcionadas únicamente por su parentesco con militares rebeldes, esos que han levantado la voz contra los abusos. Sus rostros distintos de una misma realidad, un Estado que persigue, intimida y destruye familias enteras para sostenerse en el poder. A esta hora damos la bienvenida a Valentina Ballesta, es la directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Ya está en pantalla, bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes, Carlos Eduardo, y un saludo a toda tu audiencia. Es un gusto. Valentina, cuando en el caso de Venezuela hablamos de terrorismo de Estado, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué elementos configuran el terrorismo de Estado? Bueno, este es un término, Carlos Eduardo, que ha acuñado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para referirse a la situación en Venezuela. Y para nosotras, pues, es clarísimo que la política de represión que el Estado venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro ha empleado por años ya en contra de cualquier persona que parezca incluso disidente, pues es la fundamental, es la esencia de este término. Es decir, estamos hablando de que se emplea todos los mecanismos del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo en muchos casos y el Ejecutivo, por supuesto, a través de las policías, los organismos de inteligencia, para reprimir y para generar esta situación de zozobra entre la población. El caso de Samantha, así como los otros que has relatado, pues nos dan cuenta una vez más del cruel uso de pues los afectos más cercanos a una persona que ha sido determinada por el gobierno como un objetivo y de allí pues cómo se cometen todas estas violaciones de derechos humanos que no solo afectan a la persona objetivo, sino a sus familias y a las comunidades enteras. Sí, el caso de Samantha es especialmente duro porque es víctima del uso de la fuerza militar por parte del régimen para presionar a la familia, porque hay que decirlo, fue la Dirección de Contrainteligencia Militar, un organismo que hace parte del ejército o de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el utilizado para ir por esta familia. Y lamentablemente, Carlos Eduardo, no es el primer caso. Como saben, los organismos internacionales, Amnistía Internacional, otras organizaciones internacionales y nacionales, pero también los mecanismos de escrutinio de Naciones Unidas, como la Misión de Determinación de los Hechos, ha denunciado abiertamente esta práctica de las detenciones hacia familiares, como te digo, de aquella persona que es percibida como un objetivo para el gobierno para detener por motivos políticos. Entonces, realmente, bueno, nuestro llamado y la denuncia que hacemos es que este tipo de hechos, por supuesto, deben engrosar las investigaciones ante los organismos internacionales y efectivamente uno en particular, que es ante la Corte Penal Internacional y las responsabilidades individuales que se deriven de este tipo de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Que los organismos de inteligencia del Estado venezolano, en este caso en manos del régimen de Nicolás Maduro, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocida con las siglas de DGCIM, se enfoquen en familiares y no directamente en los objetivos políticos y militares para ellos, ¿qué denota? Frustración, rabia, odio, ¿cómo podemos calificar esto? Bueno, para nosotras, y como te decía hace unos minutos, lo que es una muestra de una profunda crueldad, porque realmente
no existir, no debería existir ni esta práctica en contra de los familiares ni en contra de la persona que en principio está asumida como objetivo por parte de las autoridades. Realmente todos los mecanismos de presión han llegado a niveles, sobre todo a partir del 28 de julio del año pasado, han llegado a niveles de verdad exacerbados en términos de la violencia y, como te decía, de la falta de cualquier límite ético, incluso ya no es ni siquiera de derechos humanos, sino ir en contra de un adolescente o tener, porque vimos también adolescentes detenidos por motivos políticos, sometidos a tortura, desaparecidos. Realmente lo que vemos es, bueno, un gobierno que actúa de manera criminal y que algún día esperamos rendirá cuentas ante la justicia. ¿Qué mensaje envía ese régimen o ese gobierno criminal cuando detiene a una adolescente sin orden judicial? Bueno, además de ser una reiteración de un patrón de violaciones sistemáticas y generalizadas en contra de la población, pues da cuenta de las pocas límites éticos, como te decía, para llevar a cabo sus objetivos máximos, que en este caso es silenciar, reprimir, generar miedo en la población y pretender que con eso, pues las personas en Venezuela no eleven su voz y no exijan mejores condiciones de vida. Ahora, ¿qué explica la detención o desaparición, porque ha pasado así, de mujeres de 65, de 71 años, como el caso de la doctora Mario Orozco, de Meris Torres de Sequea? ¿Qué significado tiene atacar figuras maternas, abuelas? Bueno, desde nuestro análisis, Carlos Eduardo, efectivamente hay una notoria. Estamos conversando con Valentina Ballesta, es la directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que ha sido denunciado además como terrorismo de Estado. Ya está con nosotros Valentina, te seguimos escuchando. Sí, como te decía Carlos Eduardo, es efectivamente una muestra de esta exacerbación de la política de represión, de una política de crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en Venezuela, y es muy importante el punto que señala sobre la perspectiva específica de ir en contra de mujeres, de familiares, de todo el círculo de cuidados que pues lo que quiere hacer es ejercer no solo una presión en sus objetivos que dentro de un posible plan del gobierno, pues tengan algún tipo de, sí, de beneficio político de alguna forma, sino también, y esto es súper importante, porque es el generar el miedo en toda la población, de hacer sentir realmente a las personas en Venezuela que nadie está a salvo. Es a través de ese mensaje que el gobierno de Nicolás Maduro transmite y que ahora está transmitiendo abiertamente y sin ningún tipo de miramientos, que intentan que la población en Venezuela pierda cualquier tipo de esperanza, pierda las ganas, digamos, de seguir luchando por un mejor país y, pues, en definitiva, generar este miedo en todos los niveles de la sociedad venezolana, pues explica muchas veces el control que ha ejercido el gobierno y sí, y cómo sigue ejerciendo ese control sobre la población. Y de Venezuela, por supuesto, donde hay más de 800 presos políticos, según reportan algunas organizaciones no gubernamentales serias que manejan el tema, que investigan y que tienen información de primera mano, sigue llegando información sobre aislamiento, desnudez forzada, escasez de comida, por ejemplo, en la cárcel del Rodeo 1, que queda a las afueras de Caracas, la capital. Pareciera que esto se está institucionalizando, y hablo de la tortura en centros de detención. Efectivamente, Carlos Eduardo, y nosotras lo hemos denunciado abiertamente. En el mes de julio de este año publicamos un informe donde dábamos cuenta de las desapariciones forzadas de personas. En ese caso, nuestro informe se basó en sobre todo de las personas de otras nacionalidades no venezolanas que han sido sometidas a esto casi como para generar algún tipo de negociación por parte de las autoridades en Venezuela.
Y este tema de la tortura generalizada, pues también es de suma preocupación porque las condiciones carcelarias se usan como un castigo en sí mismo y para generar, infligir un sufrimiento especial en las personas. Y te digo, de nuevo, esto por supuesto solo repercute en mayor temor de la población. Al tú generar un mensaje en el que no solamente vas a ser víctima de detención, sino que vas a estar desaparecido, vas a generar angustia en tus familiares, pero además probablemente serás sometido a tortura, pues eso es parte del miedo y de la propagación de este terror que las autoridades en Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha intentado y que en este momento vemos un pico sin precedentes. Valentina Ballesta es la directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas y quiero centrarme en el tema del continente. ¿Hay algún caso que pueda compararse en cuanto a tortura, represión, persecución, violaciones de derechos humanos, que se pueda comparar al de Venezuela? Bueno, lamentablemente, Carlos Eduardo, y esto ha sido parte del trabajo de Amnistía, porque como sabe tu audiencia, nosotros no solo trabajamos enfocado en Venezuela, sino tenemos un trabajo continental, pero lamentablemente la situación de violaciones de derechos humanos en el continente se ha agravado en los últimos años. No solamente tenemos los casos históricos que seguramente recordaremos como las dictaduras en el Cono Sur, donde los gobiernos militares también ejercían desapariciones forzadas, ejecuciones en contra de personas de forma también masiva. Pero últimamente también hemos visto un recrudecimiento de la represión y también, sobre todo, una tendencia muy preocupante del cierre del espacio cívico en los distintos países de la región. No sin ir muy lejos, tenemos un caso que también desde Amnistía Internacional denunciamos, que fue la desaparición forzada de 252 personas venezolanas también por parte del gobierno de los Estados Unidos, que la sometió a vivir en el SECOT en El Salvador por varios meses y, digamos, también allí se han documentado violaciones de derechos humanos y también, lamentablemente, tortura. Entonces, eh, y también no puedo dejar de mencionar los casos también de Cuba y de Nicaragua, en donde la represión y la persecución en contra de cualquier forma de disidencia, pues ha dejado saldos innumerables en contra de personas defensoras de derechos humanos, de movimientos enteros de derechos humanos en el exilio y también de violaciones sistemáticas y generalizadas de estos derechos. Entonces, lamentablemente no es un caso único, a pesar de que esto no significa que en este momento no nos debe preocupar y alarmar la situación de tortura, desapariciones y en general de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Usted hacía referencia en su última respuesta a los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y es lo que uno más conoce. Y en esos tres casos hay algo en particular, y es que los dictadores o estos nuevos precursores del autoritarismo se han dado cuenta que reprimen, persiguen, violan derechos humanos, mandan a la gente al exilio y pareciera que el mundo, aunque reacciona, no reacciona con contundencia, como que le agarraron el tiempo, el timing a la capacidad de respuesta del mundo que vivimos en el día de hoy y sus instituciones y dicen, bueno, no pasa nada, aquí estoy yo, Daniel Ortega, rey en Nicaragua, aquí estoy yo, Miguel Díaz-Canel, rey en Cuba, y aquí estoy yo, Nicolás Maduro, rey en Venezuela. Y a mí eso es lo que me preocupa, lo que va quedando en la historia y en el modo de vivir de esos pueblos. Valentina, quería un comentario tuyo sobre ese punto. Es que lamentablemente esta preocupación que planteas, que es totalmente válida y compartimos profundamente, nos preocupa y no solamente con estos tres gobiernos. Hemos visto prácticamente se podría decir que estamos frente a una especie de crisis del sistema multilateral de protección de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los mecanismos que la comunidad internacional acordó que estuvieran vigentes a partir de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para preservar los derechos de las personas y reconociendo la dignidad humana como el centro de la protección de derechos humanos,
realmente en este momento pareciera que están pasando por una transformación y al día de hoy es muy difícil saber en qué vamos a tener y cómo vamos a poder exigir la protección de derechos humanos, porque tenemos también y tenemos casos, digamos, de otros estados en la región que han simplemente dado la espalda o que tratan de desconocer estos mecanismos internacionales y no solamente en la región, sino en el mundo. Vemos un conflicto como el de Gaza, vemos un conflicto como el de Ucrania y realmente sentimos y ahí compartimos esta frustración, ¿no? Ahí, de parte de Amnistía Internacional, nuestro mensaje, por supuesto, es que continuar denunciando esto y por eso voy al tema de la esencia de la protección de derechos humanos es la dignidad de las personas. Y mientras sigamos reivindicando esa dignidad y mientras sigamos denunciando, pues esperamos que en algún momento la comunidad internacional pueda reaccionar y pueda responder con la contundencia necesaria. Y sobre todo que haya justicia. Valentina Ballesta es la directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Valentina, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Carlos Eduardo. Saludos. Buena tarde.